Estoy muy contenta de estar aquí a raíz de la invitación del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, para hablar de un archivo que nosotros queremos mucho, nos parece que es un archivo particular y pues agradezco la invitación al archivo por acercarse a conocer esta experiencia. Y bueno, lo han titulado Los Archivos de Baúl. En realidad el proyecto lleva por nombre Centro de Documentación de la Región de Malacastepec, Momosco, que no es otra cosa que un archivo digital de los pueblos de Milpalta. Bueno, Milpalta es una alcaldía ubicada al sur de la ciudad, es una alcaldía con una larga historia y está conformada política y administrativamente por 12 pueblos. Estos pueblos son pues de origen prehispánico, colonial, ¿no? Ya con una larga historia. Hablamos de los pueblos de San Antonio Tecomil, de San Francisco Tecoxpa, de San Agustín Otenco, de San Jerónimo Miacatlán, de San Juan Tepenáhuac, de Santana Tlacotenco, de San Lorenzo Tlacoyucan, de Villa Milpalta, de San Pedro Atocpan, de San Bartolomé Xicomulco, de San Pablo Totepec y de San Salvador Cuauhteco. Quizá no los 12 pueblos son tan conocidos, algunos tienen ya un nombre ganado a nivel de la ciudad, incluso a nivel nacional e internacional, como pudiera ser el pueblo de San Pedro Atocpan, como pudiera ser el pueblo de Santana Tlacotenco, donde año con año se realiza un encuentro de nahuatlatos que se difunde a nivel nacional e internacional, como pudiera ser el pueblo de San Agustín Otenco, donde de igual manera se celebra el Día de Muertos con un festival de globos de Catoya, pero había otros pueblos que no conocemos tanto, de los cuales no sabemos tantas cosas. Y bueno, pues ahí haciendo trabajo de investigación, yo soy estudiante del posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y para realizar mi tesis de investigación, pues me encontré con que había poca documentación en los archivos institucionales. Hablo del archivo justo del archivo histórico de la Ciudad de México, del Archivo General de la Nación, del Archivo Agrario Nacional, de algunos otros archivos que presentaban documentación muy dispersa, muy distante, incluso temporalmente hablando, y que no me permitían reconstruir una historia que yo quería escribir, que es una historia del tiempo presente, una historia social. Pues las fuentes disponibles, si bien son muy importantes, pues no me daban para hacer esta reconstrucción de esta temporalidad que había planteado. Y es así como pues surge la necesidad de buscar fuentes alternas, fuentes alternativas, y coordinamos este proyecto con el doctor Ernesto Arechiga de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y nos dimos a la tarea justo de la casa de la gente, con los vecinos, con los maestros, con los campesinos, con los agricultores, con los que hemos establecido relación, no solo por nuestra actividad académica y profesional, sino también de la vida misma, porque yo habito en la comunidad de Milpalta, pues sabíamos de la existencia de este material, pero pues es como difícil poder, creíamos que no bastaba con solicitarlo y hacer un uso de esa documentación. Creemos que eso contribuye finalmente al saqueo de información de los pueblos, sino que había la necesidad justo de compilarlo y de poder ponerlo a disposición de la investigación histórica. Yo en una conferencia justo que también fue invitada por parte del archivo, llamé la conferencia Los Archivos de Baúl, y justo hacía referencia a una propuesta de un sociólogo colombiano, Orlando Falsborda, quien los titula así, Los Archivos de Baúl, porque según su definición, los encuentra uno en un baúl debajo de la cama de una vivienda humilde. Son testimonios de una época ida que nunca podría encontrarse en los archivos públicos. De estos baúles sale la auténtica historia local, la existencia de los antihéroes que nunca aparecerán en los libros de historia. Y justamente estos documentos, este acervo que encontramos dispersos en la casa de la gente, pues son unos archivos de baúl, a que no todos los encontramos en un baúl, algunos estaban en unas cajas, algunos en unos folders, ¿no? Algunos dispersos, ¿no? Sin poder estar todos compilados, pero sí tienen una característica, y es que su guarda y custodia
se encuentra lejos de los archivos institucionales, ya sean públicos o privados. Es decir, son un importante acervo que muy difícilmente va a llegar a ser resguardado, va a llegar a ser incluso consultado por los investigadores. Nosotros no somos archivistas, no tenemos el conocimiento respecto a la clasificación, ordenamiento, todo el proceso de conservación del patrimonio documental, y este proyecto fue posible llevarlo a cabo. Teníamos la voluntad, el interés, el conocimiento de la gente que conservaba documentación, pero pues tuvimos que capacitarnos, mínimamente tomar un curso de capacitación. Esto fue posible por el acompañamiento, por la capacitación, por el apoyo del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, el CAMENA. Es un archivo que resguarda justamente un importante archivo de América Latina y de México, un archivo digital al que ustedes pueden acceder, el público en general puede acceder desde la página oficial del CAMENA en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, con el apoyo de ellos pudimos aventurarnos en este proyecto que, insisto, pues no teníamos como los conocimientos, teníamos la voluntad, el conocimiento, y bueno, también tuvimos que vencer algunas barreras. Si bien la gente nos conoce, la gente sabe que el trabajo que hacemos, también había como mucha desconfianza para prestar documentos. Y quiero decir, había por un lado desconfianza y por el otro una especie de no valoración de la documentación. Cuando uno llegaba a hablar con la gente de un archivo, la gente nos comentaba, no tengo, no tengo documentos, por ahí hay algunas fotos de la abuela, del abuelo, pues sí, por ahí dejó algunos documentos, pues quién sabe si te sirvan, ¿no? Si te sirven, pues úsalos, ¿no? Había quienes de esa manera nos prestaban su documentación, y hubo quienes pues sí sabían la valía de la documentación y no querían prestarla, justo porque en muchas ocasiones la academia, pero también las instituciones, nos acercamos a conocer ese tipo de materiales y muchas veces no los devolvemos. Entonces, bueno, tuvimos que vencer como esa parte de la desconfianza, y eso lo hicimos a través de a establecer un compromiso por escrito, un compromiso público, respaldado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, justo para que firmáramos un acta de recepción de todos y cada uno de los documentos que estábamos recibiendo. En el proceso de digitalización y catalogación se devolvió la documentación completa a cada uno de los prestadores, y en esta ocasión, en esta primera fase del proyecto, pues contamos con la participación de 26 familias, 26 pobladores de Milpalta, que pues nos prestaron sus acervos. Y insisto, es muy importante que pudiéramos contar con el apoyo del CAMENA y que pudiéramos respaldar por escrito, que pudiéramos comprometernos por escrito a devolver la documentación para que justo la gente pues pudiera facilitarnos la información. ¿Y por qué considero que es importante este tipo de actividades? Pues como ya les dije, es un acervo que muy difícilmente va a llegar a los archivos institucionales. Y también quisiera invitar a la gente de los pueblos, de las comunidades, de las colonias, ¿no? A que tienen algún documento, que tienen alguna fotografía, que pensemos todos que justo en nuestras casas podríamos tener algún documento que se puede convertir en un documento histórico, ¿no? Que da cuenta del desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, todos en nuestra casa podemos tener, así como la gente nos dijo, no, pues solo tengo un vecino de uno de los pueblos de Milpalta que decía, no, pues tengo una credencial de mi abuelo, pero pues nada más, ¿no? Y la credencial es una credencial que ojalá podamos mirar la imagen en
la credencial, es una credencial que nos da mucha información, ¿no? Entonces, decimos que un documento, un papel viejo, se convierte justo en un documento histórico cuando cumple al menos estas 4 características, y esta es la autenticidad. O sea, se puede probar que fue creado por una persona, por una institución, ¿no? En este caso, esta credencial que les comento, pues viene la instancia que la emite, ¿no? El nombre de la persona que la va a aportar y también para qué la va a aportar, y ahí nos está proporcionando información muy interesante. Otra característica es la integridad del documento, se encuentra completo, se encuentran alterados, pero bueno, también ahí se podría hacer un trabajo de restauración. Nosotros, por las características de nuestro acervo, las características y los recursos, o sea, no los tenemos, bueno, no hicimos ese trabajo solo de limpieza y de recuperación, pero hay documentos que valdría la pena hacer un trabajo de restauración. Una tercera tiene que ver con la integridad, bueno, la autenticidad del documento. La fiabilidad del documento es un testimonio exacto de un evento o de un acontecimiento, y en este caso, pues esta credencial nos habla de la obligación que en un determinado periodo de la historia los campesinos, los comuneros de Milpalta, tenían de registrarse para poder acceder a sus recursos en el bosque, ¿no? O sea, siendo el bosque propiedad de la comunidad, siendo un bosque de propiedad comunal, pues resulta que la autoridad administrativa los obligaba a credencializarse, sacar una credencial con su fotografía, con sus datos, para poder acceder a sus recursos. Y bueno, pues obviamente, si nosotros sabemos investigar, si sabemos preguntarle ese documento, podríamos preguntarnos, bueno, cuál fue la reacción de la comunidad frente a la intromisión, ¿no?, por parte del Estado para controlar y regular el uso de los recursos que los pueblos pues demandan como su propiedad, ¿no? Entonces, pues, ese documento, esa sola credencial, pues ya nos brinda mucha información. Y otra cosa justo es la utilidad del documento, ¿no? Es un documento que no da información. O sea, hay gente que nos decía, solo tengo una fotografía. Bueno, pero en esa fotografía miramos, por ejemplo, que la casa es de piedra, que todavía se mira que hay un techo de tejamanil, miramos que la gente que aparece en la imagen no usa zapatos, ¿no? Una serie de elementos que nos proporciona ese documento y que entonces lo convierten en un documento histórico, ¿no? Y esos documentos históricos dispersos en nuestras casas, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, son un acervo que no va a llegar a un acervo institucional, pero que nos da cuenta de una historia que también es necesario contar, ¿no? Bueno, les decía que una manera de que la gente nos proporcionara su documentación fue comprometernos públicamente y por escrito y respaldados por una institución académica como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para devolver la documentación. Así lo hicimos, quizá nos tardamos un poco de tiempo justo por esa falta de capacitación que nosotros respecto a la materia archivística concretamente, pero devolvimos la documentación. Estamos en este proceso de catalogación, ha sido un proceso complicado para nuestros recursos y ahí quizá deberíamos tender puentes con otras instituciones que se dedican a este trabajo, que tienen las herramientas materiales, pero también el conocimiento para poderlo hacer, para que justo pues cumplamos los objetivos del proyecto, que no son otros que justo por conservar esa documentación y por disposición de la investigación histórica de las ciencias sociales en general. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en este archivo? Pues les decía que son los archivos familiares de 26 familias, 26 personas que nos brindaron su documentación. Vamos a tener una importante fuente documental que es de procedencia, yo le llamo endógena, que quiere decir que el sujeto que produce la documentación no es una institución, ¿no?, sino es la propia comunidad en ese exigir sus demandas, y entonces podemos ver, por ejemplo, que es la comunidad la que se dirige a la presidencia, se dirige a el gobierno del Distrito Federal, se dirige o sea, a varias instituciones, la comunidad, para establecer una misma demanda, por ejemplo, ¿no? Esa documentación
procedencia en los que emite, que elabora la propia comunidad para resolver necesidades de la vida diaria, pues resulta que las emite siendo parte de un comité, siendo parte de un patronato, siendo parte de una asamblea comunitaria que decide que necesitan organizarse para meter el agua potable y empiezan a hacer los trámites y eso los lleva a caminar de una instancia a otra. Y esa documentación que debería estar en las instituciones que recibieron la solicitud, pues muchas veces no se encuentra. ¿Por qué? No lo sabemos, pero muchas veces no se encuentra, pero sí está la instancia que la emitió. Y en este caso, la instancia emitora es la comunidad. Y esa documentación, que no está en el archivo, sí está justo en la persona que en ese momento era el presidente del patronato, que en ese momento era el presidente de la Junta de Mejoras Materiales, o que en ese momento era el subdelegado de la comunidad, o que en ese momento le tocó llevar los oficios y pues él llegó, los guardó, él los metió en un baúl o en una caja o en un sobre y ahí los dejó. Y esa documentación pues se fue acumulando con las diversas gestiones que la comunidad hizo y que, insisto, pues no están, no aparecen en los archivos oficiales y que sin embargo ahí están. Y nos dan cuenta pues de ese caminar y de la manera como la comunidad resolvió algunas cuestiones de manera interna. Porque ¿qué pasaba? Después de que les metían su solicitud aquí y allá y no había respuesta, pues entonces los pueblos se organizaban y decían, bueno, entonces nosotros nos vamos a organizar y vamos a comprar el terreno para hacer el panteón, para hacer el mercado, para hacer el centro de salud, para los lavaderos públicos, y se ponían a trabajar y después llegaba la instancia y decía, bueno, ya empezaron, entonces yo también colaboro, ¿no? Entonces nos da cuenta esta información pues de la dinámica local de los pueblos, de la organización interna de la comunidad, y es una documentación que como está dispersa, como a veces los investigadores no sabemos que existe, pues no recurrimos a ella y muchas veces termina perdiéndose. Recogimos un par de archivos que eran ya unas cajas que se habían mojado con documentos que ya estaban pegados, que ya se perdieron. Y nosotros no sabemos. Entonces creemos que pues es importante. Esa va a ser una parte de la documentación, esas gestiones internas que hizo la comunidad, que ya están allí, de distintos pueblos, y ahí están. También hay otra parte que es de procedencia endógena, y eso quiere decir que sí viene de las propias instituciones, que son las respuestas en algunos casos, ¿no? Que emitió la presidencia, que emitió, no sé, el gobierno del distrito, que respondió la Secretaría de la Reforma Agraria, que respondieron las instituciones, y que también nos da cuenta pues de las dinámicas de la comunidad con el aparato formal del gobierno, ¿no? Y no solo con las instituciones, sino también con otro tipo de organizaciones. Tenemos documentos muy interesantes como tiene que ver con la relación con la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Distrito Federal, Minpalta, como una comunidad todavía de vocación rural. Entonces, en los años 30, 40, pues tenía una relación muy estrecha con esas organizaciones que no eran estrictamente locales, sino que se vinculaban a nivel del Distrito Federal, y esa documentación está ahí, ¿no? Esa documentación está ahí, les responden, les hacen solicitudes, les hacen peticiones de gente que lleven a tal actividad, ¿no? Hay documentos del Sindicato de Maestros, documentos de la Confederación Nacional Campesina, documentos del Partido Revolucionario Institucional, y de las propias instituciones, ¿no? De la respuesta negativa a su solicitud de introducir agua potable, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es otra parte de la documentación. Hay una parte muy rica que es muy interesante y que yo considero una fuente documental, que es la literatura momosca, y que es justo las letras escritas por hombres y mujeres de Milpalta, mucha de ella en lengua náhuatl. Y es un material también que se difunde poco, hablando de la literatura en general, pues la literatura en lenguas indígenas tiene justo poco tiempo que empieza pues a reivindicarse y a difundirse de esta manera. Y lo último que quiero decir es que tenemos un importante acervo fotográfico que igual nos permite reconstruir la historia social y cultural del siglo XX, porque nos proporciona información de hombres y mujeres que muchas veces no dejaron huella pues en otra fuente documental. Pues esto es lo que vamos a encontrar en el archivo. Pues invitarlos a conocerlo cuando esté disponible, estará disponible en línea en la página del Camena, y creemos que con este proyecto contribuimos, por un lado, a conservar un material que se podría perder,
Por el otro, democratizamos el uso de la documentación, hacer una documentación de acceso libre para cualquier persona interesada en el devenir histórico de nuestros pueblos. Y por otro lado, pues divulgamos, ¿no? Y estudiamos, analizamos a partir de estas fuentes el proceso social el proceso social, político, cultural de los pueblos de Milpalta. Pues agradezco mucho al Archivo Histórico de la Ciudad de México esta invitación por conocer un esfuerzo, pequeño esfuerzo, que creemos que se puede ir nutriendo de muchos otros archivos de colonias, de pueblos, ¿no? Que podrían nutrir incluso los archivos institucionales que ya tenemos, que son muy valiosos, que son muy importantes, pero que siempre les falta un pedacito de esa historia. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.